Continuando con el tema de estática, veamos ahora los sistemas de fuerzas no concurrentes coplanares. Veamos los ejemplos. Sobre una barra de peso despreciable que está sujeta al techo como se muestra en la figura, se coloca al centro un peso de 500 newtons. Encontrar la fuerza de tensión en los dos cables. Aquí está nuestro primer paso, que es dibujar nuestra situación de manera realista. Después, en el segundo paso, dibujamos el diagrama de cuerpo libre, donde hay que quitar todos los soportes, vigas, cables y apoyos y suplirlos por vectores de fuerza. También hay que quitar los cuerpos y suplirlos por sus pesos. Además, al quitar las superficies, debemos de suplirlos por las fuerzas de reacción. Después, incluir el sistema coordenado adecuado. En este caso, por ser la viga horizontal, nos conviene colocar un eje a lo largo de ella. Ese será el eje X y el eje Y de manera vertical hacia arriba. Bien, entonces al quitar los dos cables que aparecen en A y en B, ponemos dos tensiones, fuerza 1 y fuerza 2, y el peso lo suplimos por un vector hacia abajo, ya lo sabemos, y colocamos los datos sobre el diagrama de cuerpo libre. Es todo lo que hay que quitar, así que ya que la barra tiene peso despreciable. Ya está nuestro diagrama de cuerpo libre y ponemos nuestros ejes X y Y. Una vez hecho esto, vaciamos los datos de la figura. F1 es una incógnita y su ángulo es de 90 grados. Ya sabemos para las columnas Rx y Ry, que son las componentes de los vectores, utilizamos el ángulo medido desde el eje X positivo, 90 grados. F2 también es una incógnita y también el ángulo es de 90 grados, en tanto que el peso es de 500 newtons con un ángulo de 270 grados. Después elegimos el eje de rotación y llenamos la tabla. El eje de rotación va a estar en el punto A. Recordemos que el eje se puede colocar en cualquier lugar cuando no hay un giro evidente. Recordemos que esta barra está en equilibrio, por lo tanto no está girando. Así que nosotros podemos elegir el eje de rotación donde nosotros nos guste, siempre y cuando sea un punto conocido. Así, incluso lo podemos poner fuera de la barra, en cualquier otro lugar, pero el más conveniente es dentro de la barra y cualquiera de los puntos A o B. Se puede poner en cualquier otro lugar, es el más conveniente A o B, dado que en A o en B hay una incógnita y eso nos facilita el sistema de ecuaciones. Llenamos la tabla de vectores extendida, elegimos una dirección positiva para la rotación, podemos decir que sea esta o podremos decir que sería la contraria. En este caso contrario a las manecillas de reloj le decimos positivo a esa es solamente nosotros arbitrariamente lo designamos y lo vamos a mantener durante todo este ejercicio, ejemplo. Así que va a ser más en el sentido de las manecillas, contrario a las manecillas de reloj. Observe que si nosotros pusiéramos nuestra muñeca de nuestra mano en el eje A y los dedos en la dirección que dice positiva, los 4 dedos en la dirección positiva que dice nuestra elección, el dedo pulgar apuntaría hacia nosotros, es decir, hacia afuera de la página, hacia afuera de la pantalla en este caso. Esa es la dirección positiva y la dirección contraria, es decir, con el pulgar hacia adentro, sería negativa. Así que aquí colocamos esta dirección, colocamos el eje y luego las fuerzas. Aquí ya no pongo los datos de la tabla anterior, F1 y el 90 grados, y F2 y 90 grados, y W y igual a 500, 270 grados. Ya no los pongo, lo sabemos ya de memoria. Rx es esa F por el coseno de 90, pero el coseno de 90 es 0. F2 es esa F, o sea F2 por el coseno de 90 es 0.
y 500 por el coseno de 270, que también es 0, así que me da 0. En Rx no hay nada, 0 más 0 más 0 igual a 0. Está en equilibrio, dice el problema, por lo tanto la última columna, la de las sumatorias, es igual a 0 en las tres columnas que nos interesan, Rx, Ry y M. Ry, F1 por el seno de 90, que es 1, F2 por el seno de 90, que es 1, y y 500 por el seno de 270, que es menos 1, así que aquí pongo menos 500. Esto es de la clase anterior, de la tabla de la diapositiva, con los datos de la diapositiva anterior. Ahora las distancias se miden todas desde el punto A, así que me va a quedar desde el punto A, que está aquí, hasta la fuerza en cuestión. Para la fuerza 1, pues está en el mismo punto A, así que su distancia es 0. Para la fuerza 2, que está en el otro extremo, la distancia son 4 metros. Y para el peso, que está a la mitad, que está a 2 metros, la distancia es 2 metros. Entonces ya tengo las tres distancias. El ángulo, este ángulo de la fórmula de momento igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo alfa. Alfa, recordemos que es el ángulo que se mide entre la línea que une el eje de rotación con el punto de aplicación de la fuerza, que en este caso es la misma barra porque todas las fuerzas están aplicadas sobre la barra, y la propia fuerza. Así que la barra y la fuerza forman un ángulo de 90 en cualquiera de los tres vectores, fuerzas. Así que me queda 90. Podríamos haber utilizado también el 90 y el 270, no hay ningún problema, se puede utilizar, ya que en el seno utilizamos el valor absoluto. En cualquier caso, el seno el valor absoluto de los tres es 1. A pesar de que pusiéramos 270 en el último, también me quedaría el valor absoluto es 1, ya que el seno de 270 es menos 1. Bien, ya tenemos entonces la fuerza, la distancia y el seno. Ahora me falta el signo. El signo lo asignamos dependiendo de dónde es la intención de la rotación con respecto al eje A. Por ejemplo, la fuerza F2. La fuerza F1 no hace ninguna rotación porque está aplicada sobre el mismo eje de rotación. Por lo tanto, le podemos poner cualquier signo a la F1 y ya le puse más, también le pude haber puesto menos. O nada. Ahora voy con F2. F2, observe que si yo coloco los dedos en la dirección de F2, me va a quedar en la dirección que pasa aquí de la flecha roja. Esa es la intención de rotación y tiene la misma dirección que el positivo, es decir, contrario a las manecillas de reloj. Por lo tanto, en este problema, esa dirección es positiva y le pongo más. Y en el último W, si yo pongo la intención de rotación de la fuerza W alrededor del eje de rotación que es A, me quedaría en esta dirección. Si yo colocara los dedos así, el pulgar apuntaría hacia dentro de la pantalla, me quedaría negativo. Entonces es negativo. El signo es menos. Para este problema exclusivamente, ahora multiplicamos F1 por 0, por el signo más, por el seno y por el signo más, me queda 0. Es 0 F1. F2 por 4, 4F2. Por 1, 4F2. Con el signo más 4F2. Y W, 500 por 2, 1000. Por seno de alfa, que es 1, 1000. Por el signo menos, menos 1000. Menos 1000. Y entonces ya tenemos la M. Observemos que en Rx no hay nada. En Ry es F1 más F2 menos 500. Recordemos esa ecuación que la vamos a escribir en la siguiente diapositiva. Y 0F1 más 4F2 menos 1000 igual a 0. Recordemos esa fórmula porque la vamos a escribir en la siguiente diapositiva. Y aquí están las ecuaciones. Como les decía, F1 más F2 menos 500 igual a 0 y 0F1 más 4F2 menos 1000 igual a 0. Se puede resolver este sistema de ecuaciones por cualquier método de la secundaria. Vamos a seguir practicando nuestro método de Cramer ya introducido en la clase anterior
y nos da que F1 más F2 es igual a 500 para colocarlo en el método como interesa con el método de Cramer, y también el 1000 al que hay que quitarlo del lado izquierdo, por lo tanto aparece del lado derecho con signo positivo. 0F1 más 4F2 igual a 1000. Observemos los coeficientes que son los que nos interesan. 1 y 1 en la fila de arriba y 0 y 4 en la fila de abajo. Observemos que aquí están 1 y 1, 0 y 4. Y aquí estarían también arriba 1 y 1 y 0 y 4. Pero recordemos que los términos libres, o sea 500 y 1000, van a ocupar el lugar de la columna que yo vaya a buscar. Si busco F1, los pongo en la columna 1. Si busco F2, los pongo en la segunda columna. Así que en la primera, los puse en la primera porque ando buscando F1, 500 y 1000. Y luego realizo las operaciones de los diagonales. 500 por 4, 2000. 1 por 1000, menos 1000. Y y abajo 1 por 4, 4, 1 por 0, 0. Recordemos que estas dos diagonales se restan independientemente del signo que puedan tener, porque a veces estos valores tienen signos, como lo sabemos de álgebra. Tienen signos y se los debemos poner en su lugar y luego utilizar la ley de los signos. Bueno, en este caso son positivos todos, así que me queda 2000 menos 1000 es 1000 y 4 menos 0 es 0 y 1000 entre 4 son 250. Si quisiéramos usar el método de Cramer, ahora lo podemos combinar con cualquier otro método y resolver, pero yo quiero seguir practicando el método de Cramer, así que ahora calculo F2 como si no supiera cuánto vale F1 y ahora pongo los términos libres en la segunda columna porque ando buscando F2 y los otros, la otra columna la dejo como estaba, 1 y 0 y 1 y 4 en el denominador. El denominador, recuerde que en el método de Cramer ya no se vuelve a hacer, ya que ya se hizo, es exactamente el mismo, siempre va a ser el mismo, así que me va a dar 4. Y arriba la diagonal es 1 por 1000, 1000, y 500 por 0 es 0, 1000 menos 0 es 1000, 4 menos 0 es 4, 1000 entre 4 son 250, ambas fuerzas de tensión son iguales, 250 newton cada una, F1 y F2. Para el segundo ejemplo de esta clase, un tablón de 12 metros de longitud y 200 newtons de peso se encuentran sobre dos apoyos, como se muestra en la figura. Encontrar la reacción. Aquí están las fuerzas y aquí están los apoyos A y B. Ya tengo mi paso número 1. Ahora, a partir de este dibujo realista, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre en el paso número 2, quitando los soportes y cambiarlos por fuerza, quitar los cuerpos y cambiarlos por peso, las superficies y cambiarlos por las fuerzas de reacción y poner nuestro sistema cartesiano. El diagrama de cuerpo libre, mi situación realista, mi cambio al diagrama de cuerpo libre con fuerzas, quitando todos los apoyos, todos los pesos y todas las superficies. Aquí están como nuevo concepto. La superficie aparece como una fuerza hacia arriba. Ya vimos en la clase pasada que esto se llama fuerza normal, pero son fuerzas de reacción A y B. Hay fuerzas de acción, hay fuerzas de reacción. En este caso, todas estas que están hacia abajo son de acción y estas dos de arriba son de reacción. Y ya que tenemos todo este sistema, ya lo podemos... Bueno, una aclaración antes de seguir es que el peso del tablón actúa en el centro geométrico, ya que en ningún momento nos indica lo contrario, por lo tanto yo voy a suponer que el cuerpo es homogéneo, y para cuerpos homogéneos con geometría regular, el peso se concentra en el centro geométrico que denominamos en física centro de masa. Bueno, ya teniendo ahí todos los datos, vaciamos en la figura, tenemos todos nuestros datos. Observe que o son fuerzas vectores con 90 grados con respecto a X o con 270.
Así que F1 300 con 270. A incógnita con ángulo de 90 grados. F2 400 con un ángulo de 270. W 500 por el peso, pues, perdón, con el de peso con un ángulo de 270, F3 600 con 270 de ángulo o dirección, F4 500 newtons con una dirección de 270 y finalmente la otra incógnita que es B a un ángulo de 90 grados. Con estos nuevamente vamos a llenar la tabla de datos de Rx y Ry. Recordemos 300 por el coseno de 270 me da menos 300. A por el coseno, voy a calcular primero Rx. A por el coseno de 90 me da 0, perdón, 300 por el coseno de 270 es 0. A por el coseno de 90 es 0. 400 por el 200 coseno de 270 es 0. 200 coseno, así que todos me van a dar 0. 500 por coseno de 270 0, 600 por coseno de 270 es 0 y 500 por coseno de 270 es 0 y B por coseno de 90 es 0. Pero con el seno, todos son menos 1 para el seno de 270 y 1 para el seno de 90. Por lo tanto, Ry de 300 es menos 300, A es menos, es A, 1A, en F2 va a ser menos 400, en W es menos, ya que son seno de 90, seno de 270, perdón, W es menos 500, 600 es menos 600, F4 es menos 500 y B es 1B. Eso los vamos a colocar también en la tabla extendida. Elegimos el eje de rotación y llenamos la tabla. Ya hice los cálculos de Rx y Ry. Aquí está 0 en Rx, los que dije hace rato. Y aquí está Ry, menos 300 más A1 menos 400 menos 200 menos 600 menos 500 igual a 0. Eso van a ser una ecuación. Y ahora para la segunda ecuación. Bueno, aquí ya pusimos F1, pusimos sus datos, sus valores, ya no puse los cálculos de Rx y Ry, el ángulo, pero ahora vamos a poner las distancias. Primeramente para las distancias elegimos el eje, y aquí está el eje, lo puse en A, ya que en A hay una incógnita, lo puedo poner donde yo quiera, pero me conviene más en A o en B, que son las incógnitas. Incluso fuera de la figura, ya lo dije, se puede poner, ya que está en equilibrio. Lo puse en A y ahora mido las distancias. La distancia a la de 300 es de 2 metros, la distancia a la misma A es de 0, la distancia al 400 es 1, aquí lo dice abajo, al W es 1 más 3, son 4, la distancia de A a la de 600 son 6, porque es 1 más 3 más 2, y la distancia tanto a B como a A, o B desde B hasta A hasta el punto hasta el eje de rotación, serían 6 más 4, 10 para cada uno de ellos. Así lo ponemos, 2, 0, 1, 4, 6, 10 y 10. El ángulo ahora, que es el que necesito para el momento de fuerza, es que se mide entre la fuerza y la línea que une el eje de rotación con las fuerzas, como es siempre la misma, la línea que une el eje de rotación con todas las fuerzas donde están aplicadas es la misma barra, por lo tanto va a ser la misma barra. Y el ángulo que forman los vectores con la barra es de 90 en todos los casos. En unos casos hacia abajo y en unos casos hacia arriba. No importa, pero es 90 grados. También podríamos poner a los de abajo como 270. No habría ningún problema, dado que el seno de alfa nos interesa el valor absoluto. Y como para ambos casos el valor absoluto del seno de 90 o seno de 270 es 1, el valor absoluto, así que ya me queda 1 en cada uno de ellos. Ahora el signo para eso marco yo, en este caso cambié la dirección anterior para que vean que no hay problema. Yo puedo elegir, es arbitrario, solamente lo tengo que mantener durante el mismo problema, y lo mantuve en la dirección contraria
en la dirección de las manecillas del reloj lo pongo positivo. Así que las fuerzas que hagan girar al cuerpo o que lo intenten hacer girar en esta dirección les daré signo positivo, y a las que lo intenten hacer girar en dirección opuesta, signo negativo. Así, para la fuerza de 300, esta es la dirección, es contraria, la flecha roja es contraria a mi dirección positiva, así que le pongo menos en el de 300. En A no importa, yo le puedo poner más o menos, ya que ni siquiera lo hace rotar, ya que está sobre el mismo eje de rotación. Lo mismo sucede con la fuerza B, también tiene esta misma dirección, así que también va a ser negativo. Y todos los otros tres, que es los otros cuatro, 400, el de W y el de 600 y el de 500, todo lo hacen girar en esta dirección que aparece en la flecha roja, y es la misma dirección de las manecillas de reloj que yo le puse como positivo, así que estas cuatro son positivas. Así, al hacer la operación de la fuerza por la distancia por el seno por el signo, me da en la primera fuerza 300 por 2 por 1 por menos, me da menos 600. En la A me da A por 0 por 1 por menos, me da 0. El menos ya no importa. El F2, 400 por 1 por 1 por más, me da más 400. W es 200 por 4 por 1 por más, me da 800. 600 por 6 por 1 por más, me da 3600. 500 por 10 por 1 por más, me da más 5000. Y la B por 10 por 1 por menos, me da menos 10. Y la ecuación de M es menos 600 más 0 más 400 más 800 más 3600 más 5000 menos 10. B. Y la de RY es menos 300 más A menos 400 menos 200 menos 600 menos 500 más B. Estas dos ecuaciones, la de Rx es 0, todo, no tiene nada. Las dos ecuaciones que dijimos son las que voy a escribir de forma horizontal para resolver el sistema de ecuaciones. Y aquí están, tal y como lo dije en la diapositiva anterior, aquí está la suma en la ecuación de RY, y la ecuación de M aquí está también. Agrupo los términos semejantes, menos 300, menos 400, menos 200, menos 600, menos 500, que me da 2000, y va a aparecer del lado derecho para resolverlo por el método de Cramer. Recordemos que podemos resolver el sistema que me quede de la forma que yo quiera, de los métodos de la secundaria. También agrupo lo mismo los valores en la segunda ecuación, y me da 9200 positivo, que aparece del lado derecho como menos 9200. Ya tengo mis dos ecuaciones, A más B igual a 2000 y menos 10B o 0, menos 10B igual a menos 9200. Recordemos los coeficientes que voy a utilizar: 1 y 1 y 0 y menos 10. 1 y 1 y 0 y menos 10. Estos son los coeficientes. Y ahora en el numerador pongo otra vez 1, 1 y 0 y menos 10, pero ya que voy a calcular la columna número 1, ahí pongo los términos libres, es decir, 2000 y menos 9200. Si yo quiero calcular B, lo tengo que calcular en la segunda columna, y dejo la columna 1 intacta. Bueno, ya que está así, multiplico de manera diagonal, me queda menos 20.000 y menos 9.200, pero los tengo que restar, así que me queda menos 20.000 menos menos, este menos menos se va a convertir por un más y se va a convertir en una resta que me da 10.800. En tanto que la de abajo es 1 por menos 10 es menos 10 y 1 por 0 es 0. Recordemos que la diagonal a la derecha se le resta la diagonal a la izquierda y me va a quedar menos 10, pero menos entre menos me da más, y 10.800 entre 10 me da 1.080. Y ya calculé A, que puedo utilizar sustituyendo en cualquiera de las ecuaciones por cualquier otro método de resolución y obtener B, pero quiero seguir aplicando o practicando el método de Cramer, así que ahora pongo los términos libres en la segunda columna que corresponde a B, y la primera columna la dejo intacta con el 1, 0,
y ahora las diagonales. Por el denominador ya no me preocupo, va a ser menos 10 porque es siempre el mismo en todo el método de Cramer para calcular las diferentes componentes. 1 por menos 9200 me da menos 9200 y 2000 por 0 me da 0. Así que hago la resta y me queda menos 9200 entre menos 10. Se cancela el signo ya que menos entre menos es más. Y le quito un 0 y me queda 920. La respuesta es que A vale 1080 y B vale 920.